En el proceso penal, durante la etapa de juicio, una vez concluida la etapa de alegatos de clausura señaladas por el Ministerio Público, el acusado y los asesores jurídicos, se continúa con la última de las etapas para darle fin al proceso. Esta etapa se encuentra legislada a partir del artículo 400 al 413 del Código Adjetivo de la Materia Penal. En esta etapa, como ya he señalado, se busca darle fin y resultados a todos y cada uno de los actos procesales anteriormente señalados. Anteriormente del proceso, disculpe. Continuando con esto, se señala lo siguiente. A partir del 400 al 413 se señalan tres cosas. La primera, la etapa de deliberación. La segunda, fallo y sentencia. Estas etapas buscarán darle resultado a todos y cada uno de los procesos, como ya mencioné, anteriores del proceso, darle respuesta a cada una de las partes sobre todos los elementos que han mostrado, así sean probatorios y legales. Primero, la etapa de deliberación establecida en el 400 es esta etapa, este momento procesal busca que los juzgadores tomen una valoración concreta, justa, continua y libre de todos y cada uno de los elementos, de las razones, de la lógica, de la argumentación lógico-jurídica que se han presentado a lo largo del juicio. Estos valorarán todo lo necesario para redactar en los momentos procesales siguientes de forma justa, concreta y legítima lo que se busca acreditar. Continuado, este proceso dura aproximadamente 24 horas como máximo y no se puede ver suspendido de ninguna forma, solamente en caso de enfermedad por parte de alguno de los miembros del tribunal. En este caso se suspenderá solamente por 10 días como máximo, y en caso de que estos 10 días pasen, el elemento que parte del tribunal será de no poderse presentar, será reemplazado y se deberá dar continuidad al proceso. La siguiente etapa establecida en el 401 al 402 es la etapa de fallo. En esta etapa, una vez que se ha llamado a las personas a escuchar este fallo, se darán tres elementos. El primero, se establecerá en este fallo lo más importante, si es condenatorio o absolutorio. La segunda, se establecerá el número de integrantes que votaron a favor de que fuera absolutorio o condenatorio en el proceso. Esto quiere decir que si fue de forma unitaria, todos y cada uno de los miembros del tribunal de enjuiciamiento habrán votado a favor de que sea condenatorio o absolutorio. Y en caso de señalar que es por mayoría, quiere decir que al menos uno de ellos decidió votar adverso a lo que han votado la mayoría, como ya es de percibirse. Una vez hecho esto, también, y como último, se debe de fundar los motivos del por qué se ha decretado como absolutoria o condenatorio este fallo. A continuación viene la sentencia. Una sentencia absolutoria debe de contener precisamente elementos que guíen los elementos necesarios para que se entienda que el acusado se encuentra dentro de alguna de las causas de exclusión del delito. Esto es fundamental, ya que para que esta sentencia absolutoria sea formal y real, debe de existir al menos uno de los elementos de exclusión del delito, ya sea la atipicidad, ya sea la justificación o ya sea la inculpabilidad por parte del acusado. Existiendo alguno de estos elementos, el tribunal deberá justificar y razonar de el por qué se llevó a cabo esta resolución y sentencia. En caso de que no sea absolutoria y sea condenatoria, se debe de establecer conforme al 406 lo siguiente. Se debe establecer primero las temporalidades y los pagos que se realizarán, así como las medidas cautelares y todos y cada uno de los elementos necesarios para la compurgación de la pena. Esto quiere decir que se establecerá el tiempo
que compurgara la pena, la cantidad de dinero, si fuese el caso, que debe de retribuir a la parte afectada, ya sea la víctima u ofendido. Y también es importante señalar que se debe de establecer que no existe ninguna causa de exclusión del delito. Señala el código que es importante señalar que no existe de ninguna forma ninguna de las causas de exclusión del delito que se señalan en el apartado 405 de la sentencia absolutoria, ya que entonces sería incongruente llevar a cabo esta sentencia condenatoria por parte del tribunal. Se debe establecer que no existe atipicidad, que no existe ninguna causa de justificación, que no existe ninguna causa de inculpabilidad. Ahora, ¿cuáles son los elementos que debe de presentar una sentencia? Se establece en el numeral 403 los elementos, del 403 al 404. Primero, debe de ser redactada por el tribunal conforme al 404. Debe de ser redactada por el tribunal y esta debe de señalar que los miembros que votaron a favor de esta sentencia debe de señalar sus motivaciones, sus razones, su lógica. Y también debe señalar, en caso de que sea por mayoría que se llegó a esta resolución, debe de señalar precisamente por quién y por qué votó en contra. Debe de llevar también la firma de la persona, la firma y el nombre de la persona que redactó como tal esta sentencia. Los requisitos que debe de contener la misma son los siguientes. El primero, conforme al 403, establece que se debe de enunciar al tribunal y los nombres de los integrantes del mismo. Seguido debe de incluir también la fecha de emisión de esta resolución. Continuado, se debe de señalar a las personas, a los integrantes de la litis, que son la parte demandada y la víctima, perdón, corrijo, mal dicho, que son el acusado y la víctima u ofendidos. Continuado de esto, se debe de hacer una enunciación de todos y cada uno de los hechos, elementos, que fueron parte de la litis a lo largo del proceso. Se tiene que dar este señalamiento de todo lo que ha pasado a lo largo de todo lo que pasó. Se tiene que enunciar poco a poco todo lo relacionado con esta controversia. Continuado de esto, se viene a la etapa de en donde se debe hacer de forma sucinta una exposición de las pruebas ofrecidas. Continuo de eso, se debe de hacer una valoración de estas pruebas y se debe de señalar por parte del tribunal el fundamento del por qué esas pruebas han sido señaladas. Continuado de eso sigue las razones que sirven para fundamentar las resoluciones. Continuado de esto sigue la determinación y exposición clara y lógica, completa de cada uno de los hechos y circunstancias probados y de la valoración de las pruebas fundamentadas en dichas conclusiones. Esto quiere decir que en esta parte se debe de señalar precisa y claramente el por qué, por ejemplo, en el hecho delictuoso de la violación, por qué una prueba pericial en materia de medicina forense, en este caso médico legista, señala, por ejemplo, que existe indicios de daño físico en la vulva, en la vagina de la víctima. Debe de darse por hecho, debe de señalarse que por derivado de este medio de prueba, se puede señalar que se acredita un hecho, en este caso la violación. Esta parte es la que se debe de constreñir a decirnos derivado de los objetos, de los hechos señalados, nos debe de enunciar con fundamento en las pruebas y en la legislación nos debe de señalar precisamente
¿qué es lo que ocurrió? Continuado de esto, nos dan los resolutivos de absolución o condena de los, ya sea el caso, y el tribunal deberá de pronunciarse sobre la reparación de daño y los montos de indemnización. Una vez concluido esto, lo único que faltaría serían las firmas por parte del juez y los integrantes del tribunal. Debe de señalarse lo siguiente. Conforme al 407, todas las sentencias deben de ser congruentes. ¿A qué se refiere esto? La congruencia se refiere a que no debe de excederse a los hechos señalados en la materia. No puede incluirse nada que haya sido recabado de forma ilícita. No puede darse a, no puede ser, no puede decir el juzgador algo que no tenga que ver con la materia. Con la materia del juicio. En este caso, por ejemplo, en un delito de robo, no puede señalar que existían más ladrones, no puede señalar que existía, por ejemplo, una emoción de no querer robar, sino que debe de constreñirse a señalar los hechos específicos por los cuales se está llevando a cabo este juicio. Terminado esto, se procede a la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. Esta audiencia, de resumida forma, primero se elabora para dar a conocer todos los medios de prueba necesarios para que se lleve a cabo esto. Se desahogan y se valoran cada uno de ellos. Esta audiencia busca señalar los tiempos específicos de compurgación de penas, los pagos que se deben realizar, todos y cada uno de los elementos para la compurgación de la pena por parte del acusado o condenado. Continuado de esto, por ejemplo, se dice que en esta etapa del procedimiento que va del 408 al 411, se da a todos los datos específicos para darle fin al proceso, en donde se enunciará el momento y los tiempos. Por ejemplo, en caso de privación de la libertad, se destinará desde el momento en que sea puesto ante la autoridad hasta el momento, por ejemplo, que transcurran 10 años. Podrá ser la conclusión de su pena. Casi para concluir, se dice en el 411 que existe la emisión y expedición de la sentencia. Las sentencias, como ya se ha señalado, deben de ser explicadas, deben de ser deben de ser explicadas de forma oral durante la etapa, en todo momento, para que sean comprendidas por ambas partes, la parte ofendida, la víctima o ofendidos, así como el acusado. Se dice que hasta este momento lo que ha deliberado el tribunal es una sentencia definitiva. Esta sentencia definitiva es la que busca darle fin al proceso en cuanto al fondo, y como tal no es una sentencia firme. Se establece también, por ejemplo, en la se establece en la jurisprudencia, en el número de registro 20.0786.9, que, por ejemplo, en esta sentencia definitiva se debe de ser muy claro con los elementos que deben de analizarse. Se establece, por ejemplo, que debe de analizarse precisamente en esta sentencia, que existe, por ejemplo, dolo, que existe culpa. Se debe de señalar precisamente la autoría de la persona, se debe de señalar temporalidades. Se dice que esta parte debe de ser muy precisa, y a esta parte se debe de diferenciar muy precisamente de la parte de la sentencia firme. La sentencia definitiva existirá hasta el momento en que se terminen las resoluciones, hasta el momento procesal en el que ya no quepa duda alguna, o por ejemplo que existirá
hasta que ya no exista ningún medio de impugnación. O sea, que ya no exista, por ejemplo, la apelación o el amparo directo. Debe de señalarse que para esta sentencia definitiva es el amparo directo el medio extraordinario preciso para la impugnación. Se dice que hasta que no sea el término para recurrir a la resolución o que el tribunal de alzada confirme el recurso. Una vez que esto sucede, conforme al 411, conforme al 412, se establece que como ya no existe ninguna forma procesal para continuar o para darle término, para intentar detener este proceso, se encuentra ante una sentencia firme. En la sentencia, en la sentencia definitiva, aunque incluso haya apelación o amparo directo, se distingue esta sentencia porque es coercitiva y es continua, o sea que se da el ejercicio de las acciones necesarias para la compurgación de penas hasta, claro, que se lleve a cabo la apelación o el medio ordinario o extraordinario que se requiera. Para terminar, una vez dictada sentencia firme, esta sentencia, a diferencia de la sentencia definitiva, es inapelable. Esto quiere decir que por ningún medio podrá ser impugnada. Y se le dará paso a la última etapa, que es el 413 del Código Penal, del Código Nacional Adjetivo de la materia, que es la emisión del fallo, el cual, en resumen, busca dar conocimiento a las autoridades de todos los actos realizados en ese proceso. Eso es todo. Muchas gracias.